Si os parece, tenemos esta oportunidad que aprovecharla, más que DLC, sobre todo porque toda su experiencia de vida, experiencia como reportera de la guerra, todo ese tema, creo que de alguna manera nos sentimos sintonizados con ella, porque ella conoce las debilidades y las miserias de los hombres y las consecuencias de las miserias de los hombres. Y desde ahí nosotros que intentamos también de alguna manera paliar y sobre todo dar una alternativa a este mundo lleno de injusticias, en donde esas injusticias ya estamos hartos de que todo el mundo diga que es injusto, pero ¿qué alternativa hay? Entonces es desde la alternativa que ofrece Madre Coraje para mejorar este mundo, que como sabéis en nuestra ideología es el amor responsable, amor que la definimos desde la gratuidad, la solidaridad y la fraternidad o la igualdad. Ese concepto de amor que tan deteriorado, manipulado, tergiversado que tenemos, estamos intentando purificarle un poco de tal manera de que efectivamente digamos al mundo de que la alternativa de una convivencia más justa no puede ir más que por el amor responsable. Y dejemos de decir que mal está el mundo y empecemos a luchar para mejorar en el mundo. Entonces, seguro que esas injusticias que tú has conocido a lo largo de tu vida profesional, no cabe duda de que para nosotros realmente es recordar todo lo que ha vivido ella, sin ponernos en su puesto, supone fundamentalmente que merece la pena trabajar por el amor responsable. Y ahora os dejo ahí. Pongo esto un poco más por acá. Pues venga, porque espero que sea una rueda de prensa con preguntas. No la moda de los últimos tiempos. No. Con muchas preguntas. Yo estaba recordando ahora, Rosa, para lo que admiramos tu trayectoria. Yo tenía 4 años cuando tú empezaste a ejercer la profesión. Estaba acordando de una viñeta de Mafalda, cuando llegaba Guille por esa puerta y le decía, silencio, dice que tienes un enfermo, y dice, ¿está tu papi enfermo? Y la siguiente viñeta era El mundo en la cama, ¿no? ¿Son las ONG y los periodistas quizás los médicos de este mundo? Bueno, pues lamentablemente, o sea, no debería ser así, pero gracias a que están, ¿no? Porque es la forma de que todas esas personas que no tienen ninguna voz en algún momento puedan ser escuchadas, ¿no? Porque si no, desde luego, nunca llegaríamos a saber qué es lo que les pasa. Pero precisamente la raíz de todo es la injusticia, ¿no? Que es el principal mal que aqueja al mundo en este momento. Es decir, que hay una muy mala distribución de la riqueza y entonces no hay conciencia en nuestra burbuja del bienestar, porque muchas veces a mí me dicen, tú habrás visto, claro, tantas bolsas de pobreza. Dices, no, perdón, lo que hay es bolsas de riqueza y mucha pobreza alrededor de esas bolsas de riqueza, ¿no? Entonces, verdaderamente esas burbujas parece como que son ajenas, ¿no? Y entonces en el mundo hay muchos mundos, pero todos están en este y está claro que todos somos responsables de lo que pasa en todas partes, ¿no? Y esa idea de que nos ocultan el que nuestros privilegios se apoyan en la miseria de millones de personas, pues es una profunda injusticia, ¿no? Y es la que provoca pues, el que haya todos los problemas que hay en el mundo, ¿no? Y eso, pues efectivamente, en el papel, pues conseguimos decirlo a veces, cada vez menos, porque cada vez más los medios de comunicación digamos que informan por la emoción y no por el conocimiento. O sea, es decir, se busca el impacto y ahí se queda, ¿no? Bueno, eso no es así, ¿no? Yo venía comentando en el coche que, bueno, mi principio de la charla, que la venía preparando ayer en el tren, digo, pues mi principio de la charla empieza recordando cuando el tsunami en Indonesia, no el de Japón, el tsunami del 2005-6, cuando la mayoría de periódicos y de medios hablaban de tragedia en el paraíso. Y entonces la primera pregunta que debe ocurrirse es, ¿en el paraíso para quién? Porque ese paraíso es para el turista que va a Tailandia o que va a Sri Lanka o que tal, pero no para la gente que vive ahí, ¿no? Entonces,
toda esa deformación de la realidad es la que hace que realmente tengamos seamos todos, ¿no?, tan indiferentes y realmente pues no vayamos más allá que ese primer impacto de lo que nos cuentan y nos creamos directamente eso, porque también nos resulta muchas veces más cómodo, ¿no? Y no pensemos en la parte de responsabilidad que tenemos en que todo esto esté sucediendo. Y desde el punto de vista del periodista, bueno, pues lo que nos suele ocurrir es una gran sensación de frustración, ¿no?, porque piensas que estás contando o tratando de contar este tipo de temas que son esenciales, es decir, de tratar de explicar lo que pasa en el mundo lo más buenamente que puedas y más honestamente que puedas, y sin embargo pues avanzamos muy despacio, ¿no?, y las cosas mejoran un poco y retrocedemos y tal, y entonces dices, bueno, pero en fin, mejor es que estemos que no estemos, ¿no? Afecta al tratamiento de las noticias en los países subdesarrollados? Bueno, los recortes, o sea, sean en el segmento que sean, está claro que van a ir en detrimento del resultado y la calidad, porque lamentablemente hacer calidad en lo que sea, es decir, desde un producto alimenticio o un zapato o una información, pues cuesta dinero. O sea, y entonces, bueno, pues si no se invierte en formación, no se invierte en el tiempo que se necesita para explicar las cosas bien, porque para explicarlas bien primero hay que tratar de entenderlas, ¿no? Y hay que estar ahí. O sea, es decir, no vale el estar simplemente. Las nuevas tecnologías son fantásticas y, por supuesto, vamos, yo soy totalmente pro nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, pero como una herramienta más, ¿no? O sea, y esa herramienta tiene que ponerse al servicio de un buen contenido, y para obtener pues un buen contenido, claramente hay que ir y hay que conocer y hay que saber para poder comprender, ¿no? Si no hay dinero, es difícil que se pueda hacer eso. Es cierto que hay un componente de imaginación, de esfuerzo, de voluntad, y creo que donde estamos es un ejemplo de ello, ¿no? O sea, que realmente no solo es el dinero, evidentemente, pero sí que son necesarios una serie de recursos. Y además, sobre todo, yo creo que el que se recorten determinados tipos de temas, como puedan ser la educación, por ejemplo, mandan un muy mal mensaje, ¿no? Porque realmente pues creo que si en algo no habría que recortar es en educación, porque ya digo, el gran mal es la injusticia, pero la injusticia también procede de que a la gente no se la educa en una cultura pues eso, de conocimiento, de paz, de respeto por los demás, de solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la carta del rey y de esto que está sucediendo, ¿es desviar la atención? Un poco sí, es decir, creo que efectivamente el hecho de lo que ha sucedido pues tiene evidentemente varios aspectos, ¿no? Es cierto que no parece pues demasiado oportuno que efectivamente se haya producido pues bueno, toda esta historia tal como se ha producido, pero está claro que habría que ir más allá, ¿no? O sea, entonces nos quedamos mucho normalmente en la anécdota, en lo superficial. La cumbre que acaba de haber ahora de las Américas, pues bueno, se dedica a hablar de las Malvinas, de Cuba, en fin, de la droga, o sea, pero en fin, por encima, pero los grandes problemas de América Latina y del mundo pues no se tocan, o sea, se pasa por encima, ¿no? Y nadie quiere saber nada muy bien, y entonces, bueno, pues se distrae la atención. Y de hecho es una de las cosas que están haciendo más habitualmente en los últimos tiempos los medios de comunicación, ¿no? O sea, que es desviar la atención sobre temas que pueden impactar más o menos, pero que no son importantes. Es decir, yo he dicho muchas veces, ¿no?, que se dedican a lo que impacta y no a lo que importa, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad, y solo hace falta que nos pongamos a ver cualquier información en cualquier lugar, porque no solo es en España, por supuesto, ¿no? Eso es un fenómeno en el mundo. Solo es necesario ponernos a examinar qué tenemos en las manos en los periódicos y en la televisión, sobre todo la televisión, ¿no? Y vemos que si esos temas que tratan son los que realmente son importantes para que la ciudadanía tenga un conocimiento que le permita formarse una opinión que le conduzca a tomar una decisión adecuada para crear un mundo mejor para todos, no solo para unos cuantos. Bueno, pues es evidente que no. O sea, es decir, que esa escaleta de lo que estamos hablando no es lo más importante de lo que está pasando en el mundo y lo que realmente el ciudadano debería saber. En este caso, Rosa María, ¿a quién beneficiaría ese desvío de la atención? Bueno, normalmente, claro,
siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, los poderes dominantes, sean políticos o sean económicos, como son ahora, pues están interesados en que se sepan determinadas cosas que les convienen y las que no les convienen no. Y esto ha sido siempre así. O sea, que eso no es nuevo. Y el periodismo, o sea, lo que tiene que hacer no es visibilizar lo visible, sino visibilizar lo invisible. Entonces hay que dejar de tener más periodistas creando información en gabinetes de comunicación de empresas, partidos, instituciones, gobiernos, etcétera, y tener más periodistas buscando información y contrastando información y haciendo preguntas. Es decir, y enseñando a la gente, ya porque no solo es un problema del periodismo, o sea, enseñando a la gente desde la escuela a hacerse preguntas, ¿no? Porque también es uno de los grandes males, ¿no? De una sociedad de pensamiento único, o sea, que va dirigida por esos determinados poderes que tienen claro que quieren diseñar una sociedad de una determinada manera, pero que, claro, si no se explica todas las otras alternativas, como decía, pues la gente no puede tomar las decisiones adecuadas, porque no sabe. O sea, y el no saber, desde los albores de los tiempos, ha sido una forma de dominar, ¿no? O sea, el no dejar saber. ¿Qué se tiene merecido el gremio de los periodistas, la versión que muchos ciudadanos sienten? Hombre, un poco nos lo hemos ganado porque efectivamente yo creo que no hemos sabido defender como debíamos pues nuestra independencia, la pluralidad, es decir, el trabajo en la honestidad, es decir, la búsqueda realmente de lo que se supone que es el objetivo del periodismo, ¿no? Que es precisamente el control, ¿no? De los poderes, la defensa de los más vulnerables, o sea, la denuncia de los abusos, y nos hemos perdido pues, en otros temas y hemos entrado en esa corriente de pensamiento único, es decir, que nos hemos alineado las empresas periodísticas y muchos periodistas, bueno, pues en esa doctrina un poco que es la que impera, ¿no? De crear como una sociedad de consumidores, pero no una sociedad de ciudadanos, ¿no? O sea, de gente simplemente que compre y que esté preocupada y que crea que el éxito es poseer cosas en lugar de ser persona, ¿no? O sea, y que le ayudemos a pensar, porque eso, y claro, los periodistas tenemos ahí una responsabilidad. Lo que ocurre es que la responsabilidad es compartida y lógicamente tiene más pues quien tiene más poder, o sea, es decir, que en función del poder de cada uno, pues es el grado de responsabilidad, y entonces obviamente, pues en fin, los representantes políticos tendrán más y los representantes empresariales de las grandes empresas que en fin, que han pues eso, convertido la información en una mercancía, o sea, que han convertido la prensa en algo que tiene que entrar en la cuenta de resultados, como si fuera una fábrica de enlatado de sardinas, pues tiene más responsabilidad probablemente que el periodista, que tiene que vivir de esto bueno, pero el periodista también tiene que saber dónde tiene que poner el basta ya, ¿no? O sea, es decir, bueno, hasta aquí puedo ceder, pero más de aquí ya no, porque entonces ya no hago periodismo, estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y el ciudadano, porque el ciudadano también tiene que pensar, o sea, el receptor de la noticia, que tiene que hacer un esfuerzo por estar bien informado, porque la libertad no te la regalan, te la tienes que ganar, y eso ha sido así siempre, ¿no? Entonces, bueno, ya lo decían los griegos, ¿no? Que había que elegir entre descansar o ser libre. Entonces, está claro que el ciudadano también tiene que ser consciente de que el mando a distancia lo tiene él, ¿no? Y entonces tiene que decidir qué hace con ese mando a distancia, ¿no? Hay que ver lo ingenuo que son esta gente de hoy, la ONG más de coraje, de pretender que hacer que los periodistas reflexionemos sobre la toma de nuestra conciencia, nuestro compromiso social, cuando a usted, por ejemplo, pues se le ha escuchado infinidad de veces cómo se puede contar Asia en 1 minuto y medio. Os recuerdo a Richard Kapuscinski, que su obra la admiro profundamente, diciendo que el hombre, el modelo de lo que fue el periodismo ya no puede ser, ¿no? Se recorría con África solo, ¿no? Sí, sí. Y yo tenía que contar que está Rosa María Calá en Jerez de la Frontera, donde acaban de cerrar un periódico donde 20 compañeros han ido a la calle. A la calle, ya. Tenemos la deuda municipal más grande de España, seguida de Madrid, donde la gente son maravillosas y tenemos un entorno privilegiado, sin embargo estamos sumidos en una ruina. Y todo quizás sea por la vertiginosa marcha del día a día. Claro. Ahí nos metemos los periodistas para decir que es necesario reflexionar. No. ¿A dónde vamos? Claro, no, es que, pero
pero bueno, lo he conseguido, digamos, en pequeñas dosis, o sea, evidentemente, ¿no? Tratando de, en fin, yo como tantos otros compañeros, por fortuna, ¿no? En el mundo, tratando de atrincherarte un poco en aquello en lo que crees, ¿no? Pero claro que hemos tenido que ceder muchísimo, es decir, yo pues, he pasado de hacer crónicas de 3 minutos en el telediario a hacerlas de un minuto 10 o de 50 segundos, ¿no? Para temas complejísimos, o por ejemplo, a ver cómo la selección de temas se derivaba y cambiaba completamente, ¿no? Es decir, pasábamos de hacer pues un 80%, digamos, de información política, económica, de seguimiento de grandes temas, etcétera, y otra parte, pues obviamente cultural, social, etcétera, pues a pasar a hacer casi un 80% de prácticamente colorines y de pasar un poco por encima de los grandes temas muy deprisa, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido así. Entonces tienes que resistir como puedas y tratar de convertir ese minuto 10 en algo que al que lo ve le dé la pista de que ahí hay algo que tiene que investigar y que tiene que saber más. O sea, y entonces ahí es donde entra el esfuerzo del espectador, que tiene que buscar esa cosa que ahí no le da el minuto 10 porque es imposible, ¿no? Bueno, pues nos hemos tenido que adaptar en eso, pero lo que no podemos es ceder, es decir, lo que no podemos es dejar de luchar por recuperar la calidad del periodismo, que no tiene nada que ver con que si los periódicos, el soporte papel va a continuar, con que si la televisión va a desaparecer tal como es, que si todo va a ir por internet, da igual, o sea, el soporte no importa, porque eso simplemente es pues la base por la que tú transmites eso. Lo que importa es lo que está dentro de eso, o sea, es decir, que es el poner la tecnología al servicio del contenido, no el contenido al servicio de la tecnología, ¿no? Bueno, y en eso es en lo que hay que resistir. Pero hay mucha gente en el mundo, pues esta organización es una de ellas, pero quiero decir que hay mucha gente en el mundo y muchos periodistas que están intentando hacer lo que hay que hacer y que siguen, pues bueno, luchando por abrir esas brechas, ¿no? Y sobre todo por pasar de esa idea, que también lo hablábamos antes, ¿no? Pasar de la idea de que hay que paliar lo que lo que está mal, que hay que hacerlo porque hay una emergencia y lo que está mal hoy pues hay que tratar de resolverlo, pero sobre todo que lo que hay que tratar es de trabajar para transformar, o sea, para que eso deje de ser así, porque no es verdad que no hay alternativa, o sea, no es verdad, y hay montones de estudios, de informes, de gente que está haciendo, yo participo continuamente en seminarios, ¿no? Donde se están planteando estos temas, que hay mucha gente preocupada por el tema de que no es verdad, que no hay nada que hacer. O sea, esta idea de, bueno, no se pueden cambiar las cosas, o yo qué puedo hacer. Bueno, pues las cosas se pueden cambiar y está claro que cada uno, aunque sea poquito, o sea, puede hacer algo, ¿no? Y la suma de poquitos, pues al final acaba haciendo mucho, ¿no? ¿Qué mensaje va a trasladar a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla cuando comentaba a mi compañero que, bueno, se está viendo, ¿no?, el cierre de medios y tal? ¿Cómo lanzar un mensaje de optimismo o de esperanza a los futuros periodistas? Bueno, yo creo que siempre digo esto, o sea, que creo que lo importante es estar convencido de que esto es una profesión que es mucho más que un trabajo. O sea, que es un compromiso y que es una responsabilidad social y que hay que estar dispuesto a un montón de sacrificios, pero que son estupendos, es decir, porque realmente tienes en la mano algo tan delicado, pero tan valioso, como es la información, ¿no? Para crear una sociedad sana, una sociedad, o sea, que pueda avanzar, pero en una buena dirección. Entonces, es importantísimo que toda la gente que está estudiando ahora periodismo y todos los que sois jóvenes y estáis en ello, seáis muy conscientes de eso y que sepáis que efectivamente fácil no lo ha sido nunca, ¿eh? O sea, cada etapa y cada momento ha tenido pues, sus complicaciones y sus dificultades. Bueno, pues ahora tenemos el que estamos en un momento de cambio y de incertidumbre, como todos los momentos de cambio, y que, bueno, pues que tenemos que trabajar por un modelo distinto y que es muy difícil porque efectivamente nos enfrentamos a una serie de estructuras muy poderosas que precisamente lo que no quieren es que se produzca este cambio, ¿no? Bueno, pues en fin, o sea, todas las revoluciones han sido reformas que no han sido hechas a tiempo, ¿no? Así que bueno. ¿Cómo surge esta colaboración con Madre Coraje?
No, porque conocí, a ver, yo desde que me jubilé, antes también, ¿no? Pero antes tenía menos tiempo. Estaba siempre, pues bueno, en los últimos años lo más activa que podía, un poco en esta defensa o en esta alerta, mejor diría yo, de lo que está sucediendo con el periodismo, como reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad, y un poco tratando de aportar pues la experiencia que yo había tenido, el privilegio y la fortuna de tener, ¿no? Es decir, de ver en directo con mis propios ojos lo que pasa en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tratar de trasladar todo esto. Entonces, desde que me jubilé, pues pensé que tenía la obligación de acudir a todos aquellos lugares donde pueda parecer que mi experiencia puede servir de algo, ¿no? Y entonces estoy teniendo sobre todo mucho contacto con gente joven, colegios, estudiantes de la ESO, porque como he dicho, creo que hay que empezar desde muy joven, lo más pronto posible, a tratar de crear el sentimiento de necesidad de pensamiento crítico, o sea, y de capacidad analítica, o sea, y de decisión de tus propias o sea, actuaciones, pero no porque te las digan, sino porque tú decidas que las quieres hacer, y todo eso. Y entonces, bueno, pues empecé a hacer muchas cosas con universidades, etcétera. Y la universidad, conocí a José Manuel en un acto que hicimos en Madrid, pues precisamente del Observatorio Europeo de Medios y tal, de alerta, y en fin, y un poco de tratar de llegar a los medios para tratar de que se den cuenta, es decir, a las empresas periodísticas, ¿no? De que no pueden seguir, o sea, maltratando como se maltrata, ¿no? O sea, pues la verdad, en fin, la verdad, o la veracidad sería más exacto, ¿no? O sea, y realmente, pues bueno, la prioridad de los valores, ¿no? O sea, y todo eso, bueno, entonces nos conocimos ahí y por eso me propuso venir y participar en este proyecto. Yo sí quería comentar que el proyecto en el que se enmarca esta actividad, que lo conocéis porque es el proyecto Espejos del Mundo, que tiene actividades también para los periodistas en activo. A nosotros nos gusta decir que es buscar alianzas entre el mundo educativo y el mundo de los medios de comunicación. Me gusta mucho el enfoque de Rosa María porque es que encaja muy bien con el planteamiento nuestro. Nosotros trabajamos con los centros educativos en un enfoque de educación en medios para que tengan una conciencia crítica de cómo analizar los mensajes que transmiten los medios de comunicación, tener fuentes alternativas de información. Entonces, en esa idea trabajamos con los centros escolares y con el colectivo de periodistas, una exposición de sensibilización que la habéis conocido, que nos ha sorprendido la acogida tan amplia que ha tenido. Ha sido más de 25 redacciones de Andalucía que han acogido esta exposición y sobre todo la valoración que hacéis vosotros de los contenidos. Para nosotros es fundamental conseguir estos aliados porque, como ya he dicho, la responsabilidad de cambiar la realidad, de transformar la realidad, no solo es de las ONG, sino todos en alguna u otra medida podemos hacer esos cambios. Entonces, el proyecto está siendo para nosotros muy enriquecedor. Cuando empezamos a trabajar este tema, no pensamos que íbamos a contar con una persona de la categoría de Rosa María Calá apoyando nuestro proyecto y además que está tan alineada con lo que nosotros pensamos. Entonces, para nosotros pues un honor tenerla aquí y una satisfacción llevar ya 4 años con este proyecto y haber llegado a este nivel, ¿no? Y a la acogida tanto por parte de la comunidad educativa como por parte de la comunidad universitaria y de los propios medios de comunicación, ¿no? Con los que nos hemos atrevido a trabajar, ¿no? Muchas ONG tenemos esa inquietud. Los medios son agentes muy poderosos de transformación social y necesitamos que estén con el cambio, con la transformación social hacia un mundo más justo. Ahora estamos haciendo también un curso que se llama Comunicación y Desarrollo para periodistas en activo, un curso online, y ahí también estamos incidiendo en estos temas, ¿no? Con periodistas bastante comprometidos, también que han pasado por la etapa previa de sensibilización de esta exposición y a raíz de ahí pues se han querido comprometer en un curso de formación. Entonces, todo esto lo estamos valorando y estamos aprendiendo mucho. Nosotros como organización estamos aprendiendo mucho, pero esa ingenuidad que decía, me gusta que lo digas porque realmente nos gusta mirar el mundo con ojos de niño y eso es la ingenuidad. Creer que es posible el cambio, creer que es posible un mundo más justo. Y eso realmente no queremos perderla, ¿no? Queremos seguir manteniendo esa capacidad. Sí, porque ser solidario no solo es el dar, o sea, no, digo que ser solidario, para empezar, no, o sea, es una obligación, ¿no? O sea, porque, bueno, pues eso es trabajar por la justicia, que al fin y al cabo
es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Pero el ser solidario hay que... porque España es un país muy solidario, es verdad, pero muy puntualmente solidario. Es decir, porque tampoco se le ha enseñado esa solidaridad del día a día, ¿no? O sea, que el ser solidario no solo es que cuando hay un terremoto uno acuda rápidamente o cuando de repente pasa algo, pues está dispuesto a ayudar, sino tener, bueno, pues esa actitud pues todos los días, es decir, pues tener cuidado con el consumo del agua, tener cuidado con el consumo de la luz, no gastar tontamente en cosas, ¿no? Y tratar de, pues eso, de ver de dónde salen las cosas, dónde están los problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso yo creo que si se educa desde pequeño, pues no sé, uno lo asume, lo absorbe y es algo que ya forma parte de sí mismo, ¿no? O sea, y entonces se pueden hacer muchas más cosas que si se actúa solo a golpe, como decíamos antes, ¿no? de impacto o de emoción del momento, ¿no? En ese sentido, yo creo que es encomiable la aportación que hace usted, por ejemplo, en ese portal Comunica, creo que se llama, en el que forma como... Sí, Descubriendo el periodismo, se llama así, se lo venía comentando, porque ya le decía, eso fue una cosa también que se nos ocurrió un poco por la línea de lo que decís, así muy improvisadamente y por supuesto muy mejorable, porque claro, es evidente que fue un experimento, pero que fue curiosísimo. Más de 100 colegios se han inscrito y 800 y pico personas individuales que curiosamente les dijimos, pero si esto es para niños, no es un curso, es algo muy cercano, o sea, es decir, para que precisamente sea pues como un diálogo, sea muy interactivo, no tengan percepción de que es una clase de nada, sino que es reflexionar juntos, etcétera, ¿no? Y bueno, se inscribieron igual los 800 adultos y algunos de ellos han hecho un montón de trabajos muy interesantes. Y ha habido colegios de Argentina, digo, de Chile, de México, de Miami, o sea que... Y todo sin hacer ningún tipo de publicidad, o sea, es decir, que realmente ha sido algo que bueno, entonces, por eso digo que hay... Claramente, en la sociedad hay mucha gente que está muy preocupada por las cosas por tal como van las cosas y que se da cuenta de que hay que hacer algo y que lo tenemos que hacer, no va a venir de ninguna parte, es decir, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? O sea, a pie de calle. Y sobre todo tratar de eso, de resistir, pues eso, las distracciones, esas que hay continuamente para llevarnos a lo más banal, a lo más superficial, o sea, y a lo más tonto de aquello ocultando aquello que realmente debería estarnos preocupando y debería estar en primera línea, ¿no?